Iba a terminar este día sin hablar de algo que todo el mundo está hablando, de la muerte de Abimael Guzmán. Y yo no les pienso dejar, pero ni un segundo, a ningún fujimontesinista corrupto que se quiera aprovechar de la muerte de un asesino para querer victimizarse. No, señores, porque sí existió Abimael Guzmán, fue, aunque les duela reconocerlo, y se los digo para que lo entiendan fuerte y claro, porque desgraciadamente los gobiernos corruptos fueron ellos los que crearon a la gente de Sendero. Sí, porque siempre hay aprovechados, que como hay opresores, hay gente corrupta en los gobiernos que viven, ¿no? Que viven como millonarios, siempre hay un listillo que dice, ay no, yo voy a salvar el pueblo. Y es ahí donde nace el terrorismo. Sí, en muchas ocasiones es así. Y esa es una realidad. Fujimori y Abimael Guzmán son la misma cosa, no hay vuelta que darle. He visto muchos comentarios de muchos que se creen líderes políticos, ¿no? Yo no sé de qué, porque no le han ganado a nadie. ¿Dónde va a existir un líder político acá en el Perú cuando todavía no hemos visto los resultados? ¿De qué me están hablando? ¿Ah? ¿De qué me están hablando? ¿Qué puede saber Juliana Oxenford del terrorismo si ella no ha vivido lo que han vivido nuestros hermanos en provincias? ¿Ah? Si bien es cierto, se vivió un terrorismo de Sendero, también se vivió un terrorismo de Estado. Y si bien es cierto, Abimael Guzmán ha muerto en su ley lo que merecía, ¿no? Ahí, preso, por todo lo que le hizo, el daño que le hizo a miles de peruanos y al Perú. De la misma manera, hay muchos desgraciados que no están cumpliendo su condena y que viven con todas las muertes encima y todavía los vemos uniformados y todavía los vemos de autoridades. A mí me dejan la hipocresía para un lado, porque acá no va a venir una procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori, también queriendo que vivamos con el alma y el fantasma de el que ya falleció, Abimael Guzmán, que es tan terrorista como Alberto Fujimori. ¿Ya? Y que a mí no me vengan con sus tonterías y a ningún peruano. Ustedes no se permitan que les hagan creer, ay Dios, pero si fue un asesino. Sí, fue un asesino. Fujimori también fue un asesino. Y todavía tenemos que ver a su partido postulando, a su hija intentando llegar al poder, a querer dañar a nuestro país. No, señores, terrorista no es solamente el que se esconde en provincia y con un arma mata y asesina y da terror a los pueblos para que le sigan su doctrina. No, no solamente ellos, también son terroristas de Estado los que llegan al poder y por medio de las fuerzas, por medio del uso de las fuerzas armadas, de una forma irregular, ilegal, como lo hacían Montesinos, asesina al pueblo, daña al pueblo. ¿Ya? ¿Ya? Ay, no, pero ahora queremos ver el cuerpo, que hasta la Marta Moyano ha hablado. ¿Qué puede hablar ella? ¿Qué puede hablar ella? Díganme, ¿qué puede hablar un fujimontesinista? Si hubiera sido Alberto Fujimori quien ya hubiera estado descansando en paz, ¿cuántos desgraciaditos hubieran salido a decir, ay, es el mejor, y hubieran llorado, y hubieran dicho mi presi? ¿Ah? No, pues, ni Guzmán, ni Fujimori, señores. No, ni Montesinos. Aprendan a tener vergüenza y déjennos de verdad en paz a nosotros, porque acá en el Perú nosotros vivimos dos terrorismos, el terrorismo de Estado y el terrorismo de Sendero y el terrorismo de todos aquellos que ahora estamos viviendo, por ejemplo, el terrorismo de la información. ¿Ya? Dejen la hipocresía. Y lo que sí es muy cierto, que mientras existan gobernantes corruptos, mientras existan autoridades corruptas en los lugares más empobrecidos de nuestro país, siempre va a existir algún aprovechado que quiera usar el pueblo y mañana más tarde cause un daño más grande a nuestro país. Esa es la realidad. O díganme ustedes, aquel desgraciado
que está contaminando las aguas y matando a miles de peruanos, esos grandes que tienen las mineras y que se están enriqueciendo, ¿acaso no son terroristas? ¿Ah? ¿Qué pasa? Que ellos, ¿por qué? Porque un gobierno corrupto les dio un contrato de 30 años y tienen derecho a matar a generaciones y generaciones de peruanos, a contaminar sus aguas, a meterle a nuestros niños plomo en su sangre. ¿Y eso no es terrorismo? ¿Ah? ¿Qué es entonces? ¿Ah? Basta de hipocresías. Basta de hipocresías. La muerte de Abimael Guzmán no es que cierre un capítulo en nuestra vida, es lo que debe hacer concientizar a todos los corruptos, asesinos, delincuentes, sicarios, extorsionadores, narcotraficantes, que más tarde que temprano todos terminamos de la misma manera, bajo tierra. Y lo que dejamos es nuestro legado, lo que dejamos son nuestras acciones, y esa es la realidad y esa es la verdad. Así que a la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori, le puedo asegurar que como yo, millones de peruanos, a usted no le tienen que agradecer nada. Muy por el contrario, usted es lo peor que le pudo pasar al Perú. Y usted tiene la desvergüenza de haber participado de una forma activa en la dictadura asesina y genocida de su padre. Y que nosotros todavía tenemos que verla a nivel nacional. Así que a todos aquellos que se rajan las vestiduras de que ay, es que Abimael Guzmán, el peor genocida, no. El peor genocida no. Tan genocida como Alberto Fujimori. Que no se les olvide jamás. Eso es lo que debemos aprender y esa es la gran enseñanza que tenemos que tener. ¿Ya? Esa es la gran enseñanza. Cuando quieras defender a tu país, cuando quieras defender, que no venga un Abimael Guzmán o que no venga un Alberto Fujimori o un Montesinos a engañarte. No me va a salir a mí ahora la gente que está plagada de visos de corrupción, esa gente que está apoyando a la cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori, a darse golpes de pecho y decir, ay no, porque es que el terrorismo lo inventan ustedes. El terrorismo lo crean ustedes lo crean, claro que sí. ¿O quién le vendió las armas, por ejemplo, a los terroristas de Colombia, a esos grupos armados guerrilleros de Colombia? ¿No fue Fujimori y Montesinos los acusados? ¿Ah? Terroristas, porque ustedes, fujimontesinistas, han nacido y están plagados de actos de terrorismo y no lo van a cambiar, A mí ni me suma ni me resta el fallecimiento de un asesino como Guzmán. No me suma ni me resta, porque mi lucha es ahora, actual. Del pasado, no señores, ahora, actual. Y yo no estuviera hablando de Fujimori si no viera que esta organización criminal sigue activa. El día que vamos a acabar con el verdadero terrorismo es el día que desaparezca Fuerza Popular de todas las contiendas electorales y que Keiko Fujimori esté cumpliendo su condena por todos los actos criminales que le debe al Perú. Ese día acabaremos con todos los tipos de terrorismo. Así que nada, Fujis, que ustedes son tan terroristas como los senderistas. Y si no me creen, vean lo que están haciendo ahora, saliendo a la calle y haciéndole fastidio y daño, golpeando, agrediendo a todo aquel que alza la voz en contra de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. Y eso también es terrorismo, ¿ya? El terrorismo no se debe aceptar de ninguna manera, ni de Estado, ni de Sendero, ni de Perico Los Palotes. Así tiene que ser de claro. No a ningún tipo de terrorismo, no a organizaciones criminales, no a narcotraficantes, no. Y ustedes, Fujis, tienen de todo. Si no, busquen a Joaquín Ramírez, vean los informes de la DEA, vean los de la FARC que dicen que les vendieron las armas Montesinos y Fujimori, vean lo de Catuta, lo de Barrios Altos, etc. A mí, mi solidaridad, mi cariño y mi fuerza con todos los pueblos de mi Perú, todos esos pueblos que tuvieron que soportar que lleguen militares asesinos y los maten,
terroristas, asesinos y los maten, porque sí, había uniformados y no uniformados, que lo que hacían en un pueblo era simplemente dañarlos, dañarlos y dañarlos. Por eso es que estamos como estamos, y esa es una realidad que hemos vivido en toda esa época del terrorismo. Fueron nuestros pueblos del Perú profundo que vivieron ese tipo de terrorismo, que no vieron en nuestras Fuerzas Armadas los salvavidas, no, muy por el contrario, vieron otra forma de abuso, de poder y otra forma también de aniquilarlos. Las fosas y todo lo que, si tuviéramos que recordar, fue una época totalmente terrible. Así que a mí no me vengan con hipocresía, no me vengan con hipocresía, no me vengan a querer hacerse, abanderados de nada, porque no son abanderados de nada. Abimael Guzmán es un humano más que ya descansa en paz, si es que tiene paz, si es que Dios algún día lo perdona, si es que él se fue arrepintiéndose de todo lo que le hizo a nuestro país y a las familias que dañó, ¿no? Él tendrá que responder sus cuentas, pero nosotros acá todavía tenemos un cáncer muy grande, un terrorismo de Estado muy grande, que está todavía plagado, y unos que todavía quieren seguir y que encima adoctrinan a nuestros jóvenes, como por ejemplo el fujimontesinismo, que todavía tiene la cara de salir a decir y de hablar de lucha contra el terrorismo, cuando ellos son los primeros que usan el terror, el miedo. ¿Para qué? Para lograr el poder. Y si no, recuérdenle a la procesada como cabecilla de organización criminal esos paneles grandes que decían no al comunismo, no al terrorismo. Cómo quiso engañar al pueblo, atemorizar al pueblo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos grandes armas que tienen los grupos terroristas, los grupos grandes de terroristas, corruptos y asesinos, para lograr sus fines? Uno, causar temor, terror, ¿no? Asustar al pueblo. Y dos, hacerse del poder. Y eso es lo que quiso hacer la procesada como criminal Keiko Fujimori. Eso es lo que quiso hacer. Eso es lo que quiso hacer. Asustarnos, aterrarnos, para que obligarnos a votar por ella, y no lo hicimos. Y no le tenemos miedo a ningún terrorismo, ni de Estado, ni de Sendero, ni de Perico Los Palotes, que a Dios gracias no existen ya. El que existe es el que todavía vemos de los grandes poderes económicos que quieren obligarnos a hacer lo que a ellos se les plazca la gana. Así que a mí no me vengan con hipocresía. Que Abimael Guzmán, que va a cerrar una etapa de la historia, no, señores, falso. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viviendo actos terribles de corrupción y de terrorismo de información. Así que los muertos con sus muertos, nosotros acá a seguir luchando por un Perú sin corrupción, por un Perú sin terrorismo, por un Perú que en verdad pueda sentirse seguro y orgulloso para sus futuras generaciones. No al terrorismo, no, jamás, pero ni de terrorismo de Sendero, ni terrorismo de Estado. Así que